Bueno, pues el foco puesto desde luego en estos archivos de Epstein, en esta presión de Israel, que bueno, precisamente decía Estados Unidos que no vale con negociar el programa nuclear, que hay que incluir los misiles balísticos o también el apoyo a sus aliados, ¿no? Hablando sobre todo de Hamas o de Hezbollah o incluso también de los hutíes. Con el foco en Oriente Medio, la noticia del día era sin duda este pacto, este acuerdo nuclear, este New START que ya ha expirado, es decir, ahora mismo no tenemos ningún acuerdo nuclear, pero sí que tenemos noticias algo más halagüeñas. Axios informaba hace más o menos una hora de que Rusia y Estados Unidos están más cerca de firmar un acuerdo nuclear. Requeriría la firma tanto de Trump como de Vladimir Putin y además empezábamos precisamente este programa anunciando que Estados Unidos y Rusia han reiniciado el contacto a nivel militar, lo cual, bueno, desde luego también es una buena noticia para evitar errores de cálculo. Diego, te quiero preguntar por esto, porque hoy el mundo amanecía bueno, más inseguro, más intranquilo, sin embargo ahora parece que tenemos buenas noticias, ¿no? Parece que este acercamiento que llevamos ya prácticamente viendo durante el último año, ¿no? Entre Trump y Putin, entre Rusia y Estados Unidos, se puede materializar también en un acuerdo nuclear. Sí, bueno, no es que se tenga que... A ver, partamos de la base de que una vez expirado el plazo, pues quizás es un poco tarde. Igual se tendría que haber puesto a hablar de esto unos meses antes, ¿no? Porque desde luego es algo que nos interesa no solamente a Rusia y a Estados Unidos, sino un poquito a todos, ¿no? Al fin y al cabo, la no proliferación de armas nucleares es algo que nos interesa a todos, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí que es un elemento importante a analizar, sobre todo a efectos de que hay muchas más cosas encima de la mesa. O sea, yo estoy convencido que no se va a hablar solamente de renovar y de firmar y todo esto, ¿no? O sea, se habla un montón de cosas que tienen los dos encima de la mesa, empezando desde Ucrania, terminando en Irán, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo creo que hay muchos más elementos en juego, pasando también por Venezuela, ¿no? Que además esta semana también se ha mostrado el apoyo por parte de China y por parte de Rusia hacia en Venezuela de mantener conversaciones, etcétera, etcétera. Pero desde luego yo creo que es un elemento más a tener encima de la mesa en estas negociaciones. Obviamente no van a ser elemento que entorpezca o que deje de entorpecer este pacto. Al fin y al cabo es un pacto independiente del resto, pero que se va a poner encima de la mesa indiscutiblemente. Hay una cosa que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta entre todos, ¿no? Y es que hay muchos más actores desde que empezó los pactos de no proliferación de armas nucleares. Han entrado muchos más actores en juego. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a incorporar? ¿Qué va a pasar con China? China ha dicho, oye, pues sí, pues yo creo que es un punto importante que se nos tenga en cuenta también, que al fin y al cabo somos China y somos una potencia en todos los sentidos, armamentística y nuclear también. ¿Qué va a ocurrir? O sea, todos estos elementos que ahora mismo están en el aire, esto no se pacta en una semana y se dice, oye, venga, vamos a hacer vale, sí, haces una prórroga de lo que tienes, pero es que hay muchos más actores en medio, hay muchos más problemas en medio. Es decir, a mi parecer, esto se tendría que haber empezado a desarrollar o a hablar, a pactar o a renegociar, si queremos verlo así, pues bastante antes, pero bueno, más vale tarde que nunca y desde luego yo creo que bueno, las conversaciones obviamente no estamos hablando con fanáticos exclusivamente, sino que hay muchos más actores en medio y yo creo que van a llegar a buen puerto, obviamente, ¿no? Pero desde luego una prórroga ahora mismo como mínimo se debería de firmar, no te digo, bueno, sí, claro que queda de semana también, pero se debería firmar, estar encima de la mesa ya. ¿Que hayan entrado también elementos militares en esta negociación? Bueno, pues efectivamente, como bien has comentado, Sergio, es un elemento casi, voy a poner el casi, de garantía, ¿no? Para que esto pues se llegue a buen puerto y a pues eso, una idea un poquito cabal. ¿Cuándo va a ser? Pues desde luego, o sea, un año más, que es lo que propone Rusia, de una prolongación de la prórroga de este acuerdo, tal y como está ahora mismo, con algunos matices, pero un año más, bueno, pues no está mal, pero sí, un año es lo mínimo que deberían de estar hablando para poder hacer una recomposición de una nueva edición, si lo queremos ver así, del New START. Bueno, pues con enfoque en el New START y en la actualidad internacional, vamos a mirar rápidamente también a lo que está ocurriendo en España con esta borrasca Leonardo, que también hemos vivido hoy en Madrid, sobre todo con los atascos que se vivían esta mañana, pero que sobre todo está poniendo en jaque a Andalucía. Tenemos información importante de última hora que habla de que Juanma Moreno, de que las autoridades andaluzas han desalojado a todos los vecinos de Grazalema. Se habla ya de 5.000 evacuados en Andalucía y más de
140 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimiento. Las localidades en el curso del río Guadalete, a partir de Arcos, también están recibiendo mensajes alerta. El foco, como les decimos, está puesto sobre todo en Andalucía. Se habla de que toda España, salvo Cataluña y País Vasco, se encuentran este jueves en alerta. Las principales alertas, las principales consecuencias de esta borrasca Leonardo se están viviendo, están golpeando a Andalucía. Sobre todo el foco está puesto en Grazalema. Se habla ya entre 4.000 y 5.000 desalojos, bueno, pues con esta borrasca que está paralizando las carreteras, pero que además está provocando riesgo de inundaciones y de fuertes rachas de viento. Se habla ya del nivel 2 de emergencias y sobre todo el pueblo de Grazalema se ha desalojado al completo. Este pueblo en Cádiz ha sido desalojado completamente debido a la acumulación de agua bajo la sierra. Ha generado un peligro elevado de desprendimientos de rocas y de avalanchas de lodo. Esta medida busca proteger a los vecinos ante posibles deslizamientos provocados por las lluvias intensas de los últimos días y también la saturación del terreno. Con el foco puesto en la actualidad nacional, esperando sobre todo, bueno, pues que no sea nada, que no pase nada, que esta alerta desaparezca pronto, sobre todo después de lo que vivimos el año pasado en Valencia. Nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que sucede en Andalucía, pero vamos a seguir mirando a la actualidad internacional. Jesús, estábamos hablando sobre todo de este tratado, este pacto nuclear que, bueno, hoy hacía que el mundo fuera un poco más peligroso, pero que ahora parece que trae buenas noticias. Habla de un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. La pregunta es un poco lo mismo que hacíamos antes. Si Rusia, si Putin se puede fiar ahora de Trump o de Estados Unidos. Bueno, primero que nada, mi abrazo solidario para todos los españoles, hermanos españoles que están siendo víctimas de estos pues casos fortuitos de la naturaleza y también de la negligencia política. Después, decir que si volvemos al punto, querido Sergio, creo que la cuestión de las armas nucleares, la cuestión de los programas nucleares con fines bélicos, tienen como sus momentos, los momentos en donde, hablando de modas, los momentos en donde todo el mundo tenemos miedo. Se habla de cuestiones apocalípticas, de la capacidad que tiene el ser humano para destruir este planeta. Hemos visto hemos sido socializados pues con respecto al miedo de las armas nucleares. Durante la Guerra Fría, bueno, se habló de la crisis de los misiles a inicios de la década de los años 60 y luego después, posteriormente, se hablaba de la tensión que se vivían quienes estaban encargados de los sistemas de ofensivos y defensivos nucleares, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Pero estos tratados vienen justamente de ese temor, de la destrucción mutua asegurada, de no activar ese mecanismo, que si uno ataca, entonces el otro contraataca y entonces esto se va para el carajo. Y con esta idea, en los años 70, en el 71, inician los primeros acuerdos, los SALT, ¿no? Y estos SALT trataban de relajar, de calmar las tensiones y decían, oigan, pues vamos a calmarnos. Se limitación de armas estratégicas para que todos empecemos a reducir la capacidad destructiva, pero decían mantener la suficiente capacidad para defendernos. Y posteriormente vino, de 1972 en adelante, vino el SALT II y luego los START, que no son otra cosa que tratados de reducción de armas estratégicas enfocadas en lo nuclear. Y entonces la idea es que todos los que ya son potencias nucleares, el club de las potencias nucleares, puedan mantener su capacidad nuclear con fines bélicos, pero en cierto rango y en ciertas magnitudes, de tal suerte que el problema ahora es que si expira en 2026, en febrero del 2026, y no tenemos una prórroga o un acuerdo que le sustituya para que los países se comprometan a no seguir desarrollando, y por buena voluntad y también por su propia seguridad, a no seguir desarrollando armamento nuclear o más cantidad de lo que ya tienen, pues entonces podría llegar algún momento de anarquía en donde nuevamente las tensiones de una destrucción mutua asegurada en cualquier guerra afecta a toda la humanidad. Como decía Diego, no son únicamente dos actores, sino somos, o hay de los tomadores de decisiones, una cantidad importante de actores. Sin embargo, yo quisiera recordar este artículo que fue muy criticado allá por el año de 1981 del internacionalista Kenneth Waltz, que justamente
decía, se llama The Spread of Nuclear Weapons More May Be Better, que se puede traducir como la propagación de las armas nucleares quizás más son o es mejor. Y él decía que si la Segunda Guerra Mundial había sido horrible en términos de los asesinatos masivos, descarnados que se habían dado, a la destrucción de ciudades enteras, principalmente en Europa, y en el lado de la Unión Soviética, en la parte europea de la Unión Soviética, y bueno, también en el Pacífico, era justamente porque los países no temían a morir calcinados con una bomba, con una ojiva nuclear. Entonces, que eso de alguna forma autocontenía a los actores involucrados en una guerra a elevar, digamos, el nivel de destrucción, como sucedió, sobre todo cuando son países con una capacidad importante de destrucción. Por lo tanto, las armas fungían precisamente como disuasión estratégica, y esta disuasión estratégica, pues de pronto no podía evitar que hubiera guerras regionales muy descarnadas, sobre todo entre actores asimétricos, como lo hemos estado viendo durante todos estos años, pero que las potencias de mayor capacidad destructiva no se podían enfrentar porque tenías como consecuencia la destrucción que hubo en la Segunda Guerra Mundial, y las armas nucleares fungían precisamente para evitar esta destrucción, que ya no solamente alcanzaría a los contendientes en batalla, sino a la humanidad. Pero hay que ser muy claros, quien empezó, digamos, a incumplir con esto fue Donald Trump en su primera administración. Donald Trump se fue alejando, ya no fue renovando, y ha regateado completamente cualquier compromiso para evitar una carrera armamentista. Y me parece que además es una grosería que hoy en día, por ejemplo, Marco Rubio salga y diga que Irán nunca, nunca puede tener armas nucleares, y ahora diga que Irán, por su bien, debería de reducir también su capacidad balística, ya no nuclear, ahora balística, misilística, porque sí los tiene bastante cabreados, disuadidos, pero al mismo tiempo Donald Trump anuncia por lo menos el 50% de aumento en el gasto nuclear, sale y fanfarronea exigiéndole a Raytheon y a Lockheed Martin y a Boeing que desarrollen la capacidad de ser más eficientes en la producción de más y más y más y más armas. Y bueno, en lo nuclear va soltando compromisos, pero precisamente por un lado se dice, bueno, seguramente está disuadiendo, pero por otro, Donald Trump ha dejado una lección muy clara en este año de gobierno, Sergio, y es que respeta a países como Corea, como China, como Rusia, que tienen, uno, armas nucleares, y dos, que han declarado disposición de usarlas en caso de ser necesario, que aquellos países que no lo tienen, aunque sean fuertes, valientes, ordenados, estratégicos en lo militar, como el caso de Irán. A Venezuela le agredieron por lo mismo, porque no había un alto precio que pagar. Con Irán, ahora que ven que hay un alto precio que pagar, se están conteniendo, siguen desarrollando el espionaje a todo lo que da, siguen llevando recursos a la zona, pero aunque Irán no tiene armas nucleares en este momento, ha demostrado una capacidad para hacerle daño y hacerle retroceder en la infraestructura física que ya poseen en la región. Pero las armas nucleares definitivamente te demuestran que recurrieron a todos los elementos, por ejemplo, en el caso de Rusia, para contenerlo en Ucrania, pero no se atrevieron, digamos, a ir a una guerra directa como rápido, de inmediato, movieron toda esta capacidad, toda esta infraestructura militar para asediar a Venezuela en el Caribe o para asediar a Irán en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán. De tal suerte, pues, que si nos calmamos un poco y recordamos este artículo de Kenneth Waltz, de que más pueden ser, sobre todo si eran horizontales, pues algo hay de razón, y esa es la lección que nos está dando Donald Trump en lo empírico, por decir algo, Sergio. Bueno, pues el foco puesto en Trump y en la geopolítica, y con la mirada en este pacto, en este acuerdo nuclear, este New START, que de momento ya ha expirado. Ahora hay que ver si Rusia y Estados Unidos consiguen o no un acuerdo. Vamos a mirar precisamente a Estados Unidos, que hoy, bueno, ha tenido un dato lamentable de empleo, estos empleos Challenger, que han quedado mucho peor de lo esperado, el peor dato desde el año 2009. Este está arrastrando aún más al mercado, sobre todo a las tecnológicas, con caídas de en torno al 6-7% para Alphabet, Bitcoin
luchaba por mantener también los $70.000. Tenemos al Dow Jones, que se deja ya más de 600 puntos. Vamos con todas las claves, vamos a repasarlo más a fondo. Nos lo va a explicar nuestra compañera Valeria Gómez. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Pues seguimos con esta jornada sangrienta. Lo estamos viendo ya. El Dow Jones de Industriales era el que tenía las caídas más moderadas al inicio de este jueves negro. Pero fíjense, porque se está dejando ya caer 630 puntos para abajo, cae un 1,27% en los 48.872. Ese pésimo dato de empleo y también el Nasdaq 100, que continúa con las caídas después de que se hundieran las principales compañías tecnológicas. Nasdaq 100 cae un 1,14%. Vamos a repasar también las 7 magníficas. Nvidia es una de las que más cae, 1,58%. Google, sin duda alguna, más todavía, 5,13%. Después de conocer durante la jornada de ayer esos resultados, ganaba un 30% más en 2025 y superaba los 400.000 millones en ingresos. Pero fíjense, porque la reacción es negativa, cae más de un 5% en los 316. Nos vamos también a repasar Qualcomm, que hoy es una de las protagonistas, también lo era anoche, caía, presentaba esos resultados empresariales, ingresos netos que caían un 6% en el primer trimestre fiscal, hasta los 3.000 millones débiles de esas perspectivas para 2026. Fíjense cómo cae ahora mismo la vela para abajo Qualcomm, un 8,80% hasta los 135,72. Y ARM también con el beneficio neto que cae a 223 millones de dólares en el último trimestre, es decir, muy por debajo de lo esperado. Fíjense también ahora cómo ya recibe la noticia de manera positiva, 2,71% hasta los 107,74. Amazon va a ser hoy una de las protagonistas. El consenso del mercado estima que se generan unos ingresos totales de 211.000 millones de dólares y ahora pues espera esos resultados al cierre con caídas del 4,82% en los 221,97 dólares la acción. En un contexto en el que Bitcoin también estaba en el foco en esta jornada sangrienta, estaba perdiendo los 72.000, ahora lo vemos que cae hasta los 67.000 Bitcoin. En este contexto, mensajes de advertencia también que señalaba Michael Burry, pues deja ya la criptomoneda, la principal de ellas, cayendo más de un 8%, 8,25%. En concreto, continúa la sangría, sobre todo en las compañías tecnológicas y también en Bitcoin, dentro de las criptomonedas. Sergio. Bueno, pues pendientes de este jueves negro que amanecía con dudas sobre la plata, sobre Bitcoin y que ahora se arrastra también a Wall Street. Lo seguiremos contigo en el cierre, eso de las 8 de la tarde. Muchas gracias, Valeria, por este repaso. Nosotros pendientes de las bolsas y sobre todo de las fuertes caídas, hoy con Qualcomm, con Alphabet también, bueno, pues con el foco puesto en lo que pueda pasar con Bitcoin. De la economía volvemos a virar a la geopolítica y sobre todo este pacto, este New START, que como decía Paco, ya ha expirado, ¿no? La cuestión ahora es si Rusia, Estados Unidos, si Trump y Putin van a poder alcanzar un acuerdo tan importante como este. Sí, de hecho expiraba hoy, ¿no? Creo recordar, ¿no? Hoy mismo, hoy es jueves, ¿no? Bien, el problema de los acuerdos, los llamados acuerdos START, tras la caída de la URSS, estoy hablando de los que se fueron, o durante los tiempos de la caída de la URSS, estoy hablando de los que se firmaron desde el START 1, que se firmó entre Bush padre y Gorbachev, el START 2, que se firmó entre Obama y Medvedev, que por entonces era el presidente ruso, y luego lo que se llama New START o START 3, el problema que ha tenido el desarrollo de todos estos acuerdos de limitación de armas estratégicas, hablamos de misiles intercontinentales con capacidad para portar, con un alcance mayor de 5.500 kilómetros y capacidad de portar varias cabezas nucleares u ojivas, es que han estado en la cuerda floja siempre por la geopolítica tensa que se ha ido agudizando a partir de la guerra de Yugoslavia. Es decir, tras la firma del acuerdo START 1, se disolvió la Unión Soviética, el muro de Berlín había caído en el 89 y había un compromiso tácito por parte de la OTAN y de Estados Unidos de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Un compromiso con Gorbachev y la Unión Soviética. Bien, todo eso a cambio de que la URSS reconocía la reunificación de Alemania. Bien, la URSS cumplió con su parte, retiró las tropas de Alemania Oriental, las tropas soviéticas, pero lo que hemos estado viendo a partir de ahí es que la OTAN se ha ido expandiendo hacia el este. No solo la RDA
unificada ya con la RFA, pasó a formar parte de la OTAN, sino que toda una serie de países empezaron a entrar en la OTAN y se fue expandiendo hacia el este, amenazando obviamente a Rusia, ¿no? A Moscú. Por otra parte, la guerra de Yugoslavia también tuvo mucha influencia también en los tratados estos de eliminación de armas nucleares en la cuerda floja, ¿no? Porque la arquitectura de seguridad europea, que es el punto central de este tipo de acuerdos, es decir, el europeo era el teatro central de las tensiones o del enfrentamiento en la Guerra Fría entre los dos bloques, pues bueno, saltó en 1000 pedazos con la guerra de Yugoslavia, provocada por la OTAN, por la Unión Europea y por Estados Unidos, con el reconocimiento de la independencia de Eslovenia primero y luego de otros países, más el asunto Kosovo. Razón por la cual la Duma rusa bloqueó la aplicación del START 2, ¿no? La guerra de Kosovo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se pueden interpretar este tipo de tratados sin un conjunto de una arquitectura de seguridad verificable y que afecte al conjunto de los países. Y por otra parte, claro, en cuanto al nuevo START y las nuevas conversaciones de limitación de armas estratégicas, si continúan o no continúan y tal, de hecho ya han expirado el acuerdo, la propuesta de Rusia hasta ahora ha sido seguir cumpliendo los límites actuales aunque el tratado no esté en vigor. Esa es la propuesta de Rusia oficialmente hasta ahora. Veremos qué pasa en la mesa de negociación. Mientras que el problema fundamental de este nuevo START es que Estados Unidos está poniéndole palos en las ruedas con el asunto chino. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere incluir a China en los tratados entre las dos superpotencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, quiere incluir a China. ¿Para qué? Para meter la mano en la limitación de la capacidad nuclear china, que ha pasado de unos 300 cabezas a 600. Pero claro, es que estamos hablando de que las dos superpotencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, tienen en su haber el 90% de las ojivas nucleares del mundo. 5.400 Rusia y 5.100 Estados Unidos. Es decir, que el problema no es China. El problema es que haya un acuerdo en cuanto a misiles estratégicos entre las dos grandes superpotencias. Es decir, Estados Unidos lo que plantea es incluir a China para limitar su capacidad que cada vez se incrementa más de defensa nuclear. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Y ha sido el principal escollo para que lleguen a buen puerto antes de la finalización de los acuerdos actuales un nuevo tratado. Y luego hay otra cosa que nos debería preocupar a todos también bastante más, incluso más que las cabezas nucleares que tengan Rusia y Estados Unidos o China. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con los países que tienen cabezas nucleares y no sabemos ni cuántas tienen y que están absolutamente fuera de control internacional? Claro, ese es el grave problema y que nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? Y claro, ese tipo de estados que yo calificaría como estados gamberros, en el caso de Israel, es más que evidente que tienen capacidad y ojivas nucleares y que están fuera de control internacional de ningún tipo y fuera de ningún tipo de tratado, son ahora mismo el mayor peligro desde el punto de vista nuclear para el conjunto de la humanidad. Y es un tema del que no se habla. Lo ideal que sería que hubiera un tratado global de limitación de armas nucleares que incluyera a todos los países que tienen capacidad nuclear. Pero claro, por otra parte tenemos otro pequeño problema, ¿no? Que ya lo ha apuntado Almejo, ¿no? Que es que este mundo basado en reglas de Occidente, que en realidad ha resultado ser la ley de la selva, pues le está dando un mensaje al sur global y al resto de los países del mundo, ¿no? Es decir, si no tienes armas nucleares, no te vamos a respetar. ¿O alguien piensa que Estados Unidos se iba a atrever a secuestrar al presidente norcoreano, por ejemplo? O a realizar actos de piratería en el mar de Japón contra Corea del Norte? Evidentemente no lo hacen. ¿Por qué? La razón es clara, ¿no? Porque Corea del Norte tiene armamento nuclear. Y claro, Estados Unidos habla de limitación de armas estratégicas con Rusia, pero por otra parte le está mandando un mensaje, Estados Unidos e Israel, le están mandando un mensaje al resto de los países del mundo que si no tienen armas nucleares, pues bueno, van a ser pasto de piratería, secuestros y de política de las cañoneras. Y claro, eso es una gran contradicción, ¿no? Ahora mismo, ¿no?